Esta tarde el Centro Tomás Pascual por parte de San Gabriel Ciudad de la Educación acoge esta conferencia de innovación social por el clima. El vino en la Ribera del Duero, acción y resiliencia climática. Como ponente esta tarde tenemos a Jesús Iglesias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Este título tan característico que tiene esta conferencia, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues vamos a estudiar la crisis climática, vamos a bajarla desde lo global a lo local para ver cómo afecta en la Ribera del Duero y en particular al sector vitivinícola, ¿no? Tanto desde impactos como causas y soluciones para ponernos a actuar ya y cambiar la economía ribereña y adaptarnos y mitigar el cambio climático. ¿Cuáles son esos impactos que puede tener esa actividad aquí en la Ribera? Bueno, pues lo voy a contar ahora en la charla, pero así en resumidas cuentas, pues tenemos desde el aumento de la temperatura máxima hasta menor número de heladas, hasta más olas de calor, disminución del recurso hídrico, hay riesgo de desertificación, en general, pues un cambio en el patrón de las temperaturas y de las precipitaciones que hacen que afecte al cultivo de la vid y por lo tanto tenemos que adaptarnos y sobre todo tenemos que evitar que lleguemos a los escenarios peores en los que las tierras dejen de ser cultivables para las variedades actuales, ¿no? Entonces hay que reducir emisiones lo más rápido posible y a la vez adaptarse a lo que ya está viniendo, que es imparable, ¿no? ¿Cuáles son esas últimas tendencias respecto a cuidar este clima y que no ocurran esas cosas que has comentado, esos impactos respecto a la tierra ribereña? Pues ahora lo que están sucediendo son las declaraciones de emergencia climática, que ya ha habido la del Estado, ha habido de Barcelona, ha habido de muchas ciudades en el mundo, que vienen acompañadas de un paquete de medidas de urgencia, ¿no? Que son para reducir las emisiones del municipio y del entorno, ¿no? De la economía local. Y pues afectan a todos los sectores económicos, desde el transporte, la movilidad, la industria, el turismo, aquí el sector vitivinícola. Es analizar, hacer lo que se llama el inventario de emisiones, ¿no? Cuáles son las mayores fuentes de emisiones de la economía de la ribera y del sector del vino, ¿no? Pues que son las emisiones donde están. Están en la exportación, están en los químicos que se utilizan, están en si producir o no producir en ecológico. ¿Dónde están esas fuentes de emisiones? Reducirlas y a la vez pues invertir para poder adaptarnos con el menor coste posible también, ¿no? ¿De qué manera afecta, por ejemplo, en este caso estamos en un entorno climático muy característico? ¿Qué cosas se pueden hacer para que ese clima, esos cambios climáticos que has comentado, no afecten? Pues hay muchas soluciones, ¿no? Yo lo que abogo son las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, que se basen en los saberes tradicionales que tenemos de variedades que tienen más capacidad de adaptarse. Están también soluciones pues tipo pues cambiar la orientación, buscar lugares más frescos, obviamente subir a lugares con más altitud, el cultivo ecológico que necesite un menor consumo de recurso hídrico, de agua. Hay diferentes soluciones que algunas necesitan más o menos capacidad de inversión, pero que yo creo que se podían facilitar desde el sector financiero, también desde las instituciones, desde el Consejo Regulador. Todo el mundo podría aportar, ¿no? Y para ir anticipándose, que no llegue de pronto una serie de olas de calor y de aumento de temperaturas y de ciclos muy secos en que tengamos unas grandes pérdidas de cosechas y lamentemos el no habernos realizado las inversiones anteriormente, ¿no? Entonces el momento yo creo que es ahora. También respecto a los productos que has comentado, los químicos que se utilizan a la hora de los cultivos, ¿de qué manera se puede solventar? ¿Qué tipo de productos serían la alternativa para que no ocurran estos daños al campo? Bueno, ahí yo no puedo entrar a valorar porque no soy experto en química ni tampoco en el sector del vino. Lo que sí que sé es que el cultivo ecológico tiene una menor huella hídrica y una menor huella de carbono y al final se empieza a demandar más y más y creo que hay más empresas, más bodegas de la ribera que están certificando en ecológico sus viñas y entonces esto es un camino hacia adelante que no hay marcha atrás, ¿no? Y los consumidores lo están demandando, la sociedad civil en España está demandando que los productos sean en ecológico y que sean productos locales. Entonces yo creo que los bodegueros se están dando cuenta y es un camino de no retorno. Hay que involucrar a la ciencia, a los científicos, para que nos hablen también de las mejores soluciones y bueno, que sea un proceso ciudadano, ¿no? Para que haya una transición y se generen empleos también en esta nueva economía y en los nuevos tipos de bodega, no se pierdan empleos y se genere más calidad de vida también en la ribera, ¿no? No perdamos talento, que no se vayan a las ciudades. Luchemos contra la despoblación rural a la vez también. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que esta charla, esta conferencia sirva para hacer conciencia sobre todo esto que nos has comentado. Muchísimas gracias. Ese es el objetivo. Muchas gracias a vosotros.
Continuamos en esta conferencia que se organiza aquí en el Centro Tomás Pascual. Estamos con Enrique García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un evento al que, como podemos podido ver, se ha acercado muchísima gente con ese objetivo de crear conciencia respecto a la situación climática. Pues sí, desde luego no era fácil un lunes, pero desde luego el ponente, que además tenemos en su haber el ser ribereño, además de ingeniero de telecomunicaciones, físico y astrofísico, pero sobre todo es un activista y un concienciador del cambio social desde el clima, ¿no? Yo creo que estamos necesitados de la apertura de un debate claro, contundente en la Ribera del Duero, desde luego a nivel nacional e internacional, ¿no? Pero ciertamente le hemos podido escuchar esta tarde en el colegio. Si en los próximos 20 años nada cambia, pues prácticamente el 85% de nuestro territorio, superficie de cultivo, que esto afecta al viñedo, pues será zona desértica, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que ha dejado ya de preocuparnos. Esto quizás en otro tiempo preocupaba, y llega el momento de ocuparse. Todavía la ciencia dice que tenemos 10 años en los que la brecha puede cerrarse, incluso cicatrizar, pero hay que ponerse manos a la obra. También sirve un poco a modo de ese objetivo también de crear ese foro sostenible respecto aquí, una manera de sentar las bases. Pues sí, desde luego vamos ahora a abrir enseguida los actos conmemorativos de la Ciudad Europea del Vino. Yo creo que tenemos una grandísima oportunidad con ocasión de esta celebración de ser una efeméride y una celebración diferente y única, ¿no? Y la Ribera del Duero debe ser testimonio y abanderar ese cambio climático en las ciudades del vino, y desde luego está en nuestras manos. Si no hacemos nada, si adoptamos la posición cómoda, pues volvemos a lo que la ciencia ya nos está advirtiendo. En 15, 20 años la superficie de cultivo de la Ribera del Duero habrá emigrado hacia zonas del norte de España y norte de Europa, zonas en las que ya se está empezando a plantar en otras altitudes viñedo. Por lo tanto, tenemos deberes urgentes que realizar. Comentabas antes en ese discurso de apertura a esta conferencia que de alguna manera la ciencia nos está alarmando, pero también en la ciencia está la solución a estos problemas de cambio climático. Sí, la ciencia está dando respuestas, advertencias, y desde luego la propia naturaleza, ¿no? Es decir, a veces recurrimos a soluciones desde la ciencia que la propia naturaleza ya nos dice. Es decir, no quisiera, en fin, la propia encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, nos dice que todos los seres vivos están conectados y que por lo tanto cada uno merece respeto y admiración, ¿no? El propio Jesús, en la intervención que ha hecho en el colegio, nos dice que en la medida que alguna parte de los seres vivos están desapareciendo en esta sociedad, el ser humano es una parte de los seres vivos de la naturaleza. Por lo tanto, en el momento que esa desaparición se está produciendo, el propio ser humano, como parte de esa naturaleza, también está poderosamente en peligro. Entonces hay que ponerse manos a la obra, y ya de una forma sin duda alguna urgente. Comentabas ya para finalizar que no es crear tanto como una alarma, sino crear ese sentimiento de que se puede mejorar y que hay que mejorarlo cuanto antes, ¿no? Sí, sin duda. La alarma social generalmente lleva pues a actos, a actuaciones descabelladas, sin pensar, ¿no? No va por ahí nuestra línea, ni muchísimo menos, ni tampoco pues movimientos que abandera o el ponente de hoy, Jesús Iglesias, sino, como bien apuntabas, va en la línea de la concienciación, ¿no? Solamente desde la concienciación, desde la información, desde la sensibilización, se puede llegar precisamente a este cambio en un escenario temporal que no debería de superar los 10 años, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos poderosamente esperanzados porque tenemos la suerte de estar entre gente joven. Hoy cerca de 70 chavales han escuchado a Jesús, y hoy los parámetros de la gente joven ya son diferentes a los de mi generación, que ya no somos tan jóvenes, y a otras generaciones más mayores. Por lo tanto, hoy casi viene de serie esta conciencia social por el clima, y por lo tanto en ese sentido estamos esperanzados. Pero conviene apretar el acelerador de este cambio social en lo ecológico, porque si no, no llegamos. Y la ciencia habla claramente de 10 años para que todo el perjuicio climático sea reversible. Superando ese escenario temporal de los 10 años, empezaremos a hablar ya de daños irreversibles con consecuencias imprevisibles también para el ser humano.
Bueno, Enrique, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que esto sirva de manera para crear esa conciencia y ese cambio. Pues que así sea y muchas gracias por esa labor que también es vuestra, es de todos, de generar ese cambio que empieza indudablemente también por los medios de comunicación. Así que gracias. Muchísimas gracias.